Hola amantes del juego, bienvenidos a otro episodio de Espacio Reducido, a otro análisis táctico y tal como mi camiseta me delata el día de hoy, estaremos analizando la victoria del Brighton 4-0 ante el Aston Villa de Unai Emery. Acerca de las intencionalidades sin balón, así como los ataques posicionales y las propias intencionalidades que existían detrás de cada reinicio, estaremos charlando justo en este análisis, en este vídeo. Decir que nos enfocamos sobre todo en lo que sucedió en la primera parte, pues solo le bastaron 35 minutos de juego al Brighton para tener semejante marcador de 4-0. Posteriormente vino una expulsión y como todos sabemos, ya luego durante la segunda parte se vieron otro tipo de contextos. Sin embargo, creo que dicho primer tiempo puede ayudarnos a entender un poco por dónde se está construyendo este Brighton, muchísimas las intencionalidades que tiene un equipo que es ricamente posicional para los amantes del juego de posición y a la vez también quizás pueda comenzar a mostrarnos algunas dudas que puede llegar a tener este Aston Villa que ha comenzado a sufrir tantísimas bajas en este mercado de fichajes, aunque realmente en los últimos días se le han sumado algún que otro fichaje. Sobre el Brighton y sobre el Aston Villa estaremos charlando en este análisis táctico. Tal como les comentaba en la introducción, me gustaría lógicamente mencionar que el Aston Villa estuvo sacando dentro de su once inicial a unos cuantos jugadores que sí han sido titular, que sí han sido importantes a lo largo del proceso de Emery, pero también se vio marcado por varias bajas. No estuvo presente Watkins, no estuvo presente un futbolista como Morgan Rogers, que fue tan importante dentro de todo lo que fue esta última temporada para los dirigidos por Unai Emery, y a la vez una baja que yo creo que termina causando tantísimas dudas como la de Konsa, que al final había sido un central titular en todo el proceso de Emery y un futbolista de los más importantes dentro del conjunto villano. Y justo mencionar que se extraña a Konsa porque varios de los goles, me atrevería a decir que 2 goles vinieron directamente de errores en salida de balón por parte de los defensores del Aston Villa, tanto por Pau Torres como por Lindelof, pero a su vez en algunas acciones también de peligro generadas por el Brighton se vio la deficiencia en algún que otro marcaje, en la toma de referencias por parte de dichos defensores. Lógicamente, sabemos que Unai Emery es un grandísimo entrenador. Yo soy el primero que está montado en el barco de Unai Emery y por ello creo que al final la situación él siempre va a ser capaz de encontrarle una vuelta. Pero lo cierto es que el mercado de fichajes ha terminado debilitando un tanto a un equipo que yo creo que parte de sus esperanzas la apostará en un futbolista como Manzambi, que pese a ser joven puede llegar y darle otro tipo de energías también a este equipo. Sin dilatar más la introducción y ya cayendo en contexto directamente de lo que fue este partido y específicamente también hablar de un Brighton que hizo varias cosas bien, comenzamos con este análisis y me gustaría comenzar justo con esta primera imagen que viene relacionada con las situaciones en bloque medio por parte del Brighton. Un Brighton que partía en una especie de 4-4-2, pero utilizando como volantes externos por el sector derecho a Diego Gómez, un futbolista que ha jugado en estas posiciones, que también ha jugado como mediocentro un poco más como un volante mixto, acompañando a un 5 más posicional o a un 6 como se le conoce en España. Mientras que el volante por izquierda iba a ser de Kuiper, que como todos sabemos juega muchísimo también en la posición de lateral. Es decir, dos futbolistas con un recorrido amplio a la hora de correr la banda, pero con unas intencionalidades defensivas también detrás que iban a ser primordiales. Acá, tal como podemos ver en esta imagen, vemos que en estos momentos el bloque defensivo del Brighton estaba en una especie de bloque medio, algo que buscó durante gran parte del partido, entre esa presión alta y ese bloque medio. Al final es un equipo que le gusta adelantar la línea defensiva y en esta situación quedaba en una especie de 5-3-2, es decir, el dibujo táctico del 4-4-2 muta hacia un 5-3-2 debido a que, como sabemos también, el Aston Villa opta por darle recorrido a sus laterales. Diferencias en cómo se le da el recorrido a Madsen por izquierda respecto a cómo se le da a Matis Cash por derecha, pero en el caso de Madsen, que se hacía directamente, partía en las construcciones de juego de los villanos a ganar altura, y el hecho de que Madsen terminase ganando altura, el ex Dortmund, hacía que el propio Diego Gómez terminase hundiéndose para no perder la referencia, siempre teniendo a su jugador como referencia, es decir, a Madsen por delante de su campo visual, nunca por detrás del mismo.
Es algo que puede sonar fácil, pero justo si recuerdan el último análisis que estuvimos realizando del Racing de Santander en Villarreal, vimos situaciones lógicamente diferentes, comportamientos diferentes a nivel de estructura, pero en las cuales el propio Moleiro, una vez el lateral se le terminaba yendo de su campo de referencia visual, era incapaz de defenderlo. Al final es un futbolista con vocaciones más ofensivas. En este caso, con los futbolistas de Brighton, cierto es que pierdes quizás algún toque de creatividad, sobre todo en Diego Gómez, pero por otra parte puedes ganar otro tipo de situaciones, sobre todo en estos momentos sin balón. Y tal como podemos ver en imagen, vemos como Diego Gómez, quien no aparece en pantalla, está hundido haciendo dicha línea de 5, pero a su vez como Ayari, dentro de esa línea de 3 que quedaba, es decir, de ese 4-4-2 que muta a un 5-3-2, Ayari siempre iba a quedar en el centro debido a que Kuiper iba a ser el encargado de terminar gestionando a su lateral. Es decir, el lateral del cual se iba a encargar Kuiper iba a ser Matty Cash. Mientras que por el otro sector, un Pascal Gross que el recorrido defensivo y la basculación defensiva le permitía terminar también balanceando un posible salto de Ayari. Como podemos ver también, Heisenhull intentando cerrar esta posible línea de pase ante el mediocentro, debido a que como el Aston Villa opta, como podemos ver en pantalla, con Camara y con Joao Gómez, hacer esa construcción en una especie de 4-2-2-2, pero con Matty Cash por momento colocándose como un lateral bajo o como una especie de tercer central, ello hacía que se quedase una especie de línea de 3 a la hora de construir el juego. Evitando el Brighton saltar con un Heisenhull que era en media punta o con Jorginho Rutter sobre dicha primera línea y terminar liberando espacios a la espalda, hacían que ese salto sobre Matty Cash se diera directamente con un jugador de la línea de 3. Así, Heisenhull, que en este momento, y discúlpenme la pronunciación, en este momento está en esta primera línea sin balón, es el que termina gestionando un posible pase sobre Camara. Estos momentos sin balón fueron muy importantes por parte del Brighton, debido a que ellos fueron los que pudieron también darle al equipo, primero, una estabilidad dentro del juego, y posteriormente estaremos viendo las intenciones de un Aston Villa que se vio forzado a verticalizar en muchísimos momentos. Acá podemos ver la secuencia de la imagen, cómo Lindelof es quien termina buscando en esta situación a un Joao Gómez, quien va a ser presionado en esta ocasión por Pascal Gross, tal como habíamos visto previamente en imagen. Es decir, se terminaba gestionando a la pareja de medio centro, y a la vez vemos también cómo Jorginho Rutter termina en esta ocasión, es un pase que esconde Lindelof y lo logra meter dentro, pero su posición corporal indicaba que ese pase podía ir fuera sobre Pau Torre, y cómo Rutter iba a estar atento a dar dicho posible salto. Si continuamos viendo la imagen, podemos ver que una vez activados los mediocentros, la idea era intentar buscar a McGinn fuera. ¿Qué terminaba sucediendo? El Aston Villa no tenía a Watkins, no tenía a Rogers, quien se fue transferido, no ha llegado Manzambi, y tuvo que sacar un 11 con algunos jugadores. No estaba el delantero, que ahora se me olvidó el nombre debido a una lesión, que termina jugando la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain y dejó cosas interesantes. El jovencísimo delantero de apenas 17 años. Lo cierto es que intentó con Buendía como punta de lanza, mediante las activaciones, sobre todo de McGinn, que sabemos que tiene una pierna muy educada a la hora de buscar las asistencias, y sobre todo un futbolista que, estando de espalda, colocando sus nalgas, por decirlo de alguna forma, es capaz de separar al rival, algo que se le da muy bien, un poco parecido creo que también a lo que terminaba haciendo Hazard, para poner un poco en contexto. Es decir, una vez está recibiendo el balón de espalda, termina alejando su par, es capaz de girar hacia adentro, y el hecho de estar la pierna cambiada le permite enviar esos pases con comba. Y esas fueron las intenciones de este Aston Villa. Al final fue un Aston Villa que, como también estaremos mencionando en la siguiente imagen, tenía esas intenciones de estar verticalizando una vez activara sobre todo a McGinn desde dicho sector. Podemos ver ahora en esta situación, a diferencia de ser Diego Gómez el que se está hundiendo, va a ser de Kuiper. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos es Matty Cash el que está ganando altura por su sector. Entonces, la línea de 4, podemos ver también cómo Pascal Gross termina un poco persiguiendo a Barkley, y cómo va a ser de Kuiper el que va a hacer el salto fuera ante el posible pase ante Matty Cash. Si se fijan en la imagen, justo en este sector, vemos como una vez el balón comienza a ganar recorrido hacia el otro sector, Madsen no continúa su carrera yendo hacia el área.
debido a que el lateral de del lado opuesto está ganando altura. Mason intenta venir un poco dentro para balancear la estructura en caso de pérdida en la rest defense. La siguiente imagen vamos a ver las intenciones del Aston Villa en ataque. Como ahorita le habíamos dejado algunas premisas, los objetivos iban a ser intentar activar sobre todo a McGinn, y si vemos un buen día que se iba a estar moviendo sobre todo a espaldas del central lejano, o por momentos, es decir, en ese intervalo entre central y lateral lejano, y algún que otro momento quizás podía aparecer entre centrales, pero la idea era sobre central y lateral lejano, debido a que Barkley iba a terminar también arrastrando a Lewis Dunk. Al final un Barkley que más que sostener sobre última línea intentaba aparecer en esos espacios entre líneas para provocar el salto de Lewis Dunk, y con dicho salto, una vez los terminaban provocando, permitir entonces las activaciones a espalda. Hubo momentos, como en esta situación, en las que una vez también termina recibiendo John McGinn, buen día, iba a estar atacando, y pensé que en esta situación, por ejemplo, él termina chutando a la portería, por más que no es gol. Hubo otras situaciones en las que el equipo cayó en una especie de verticalización que no se necesitaba, intentando enviar esos balones directos constantemente. Ya decíamos, es un partido marcado por las ausencias también, pero ello no permitió al Aston Villa agarrar una determinada continuidad, por más que los primeros 7, 8, 10 minutos de juego tiene alguna que otra aparición realmente peligrosa. Pero creo que ese exceso de vértigo, podríamos decir entre comillas, tampoco es un exceso de vértigo, por eso digo el hecho de decirlo entre comillas, porque al final son comportamientos que este Aston Villa tiene ya aceptado, que siente de forma natural. La diferencia es que en otros momentos los que han estado atacando dichos espacios en ruptura son Morgan Rogers, es el propio Ollie Watkins, y no solo Buendía, un solo jugador atacando dichos espacios. Se necesita que se hagan cosas bien para que dicho jugador pueda posteriormente llegar a zonas de remate. Esta situación, vamos a ver cómo el Brighton parte de esa situación en 4-4-2 a la hora de presionar, tomando ya unas determinadas referencias en los momentos en que se activa dicho pressing, y vemos nuevamente cómo Barkley viene a esos espacios entre líneas para intentar fijar un Lewis Dunk que iba a ser arrastrado por él. Si nos fijamos en esta situación ahora, la coloqué no por el hecho de la presión del Brighton, sino también por algo que le habíamos comentado al inicio, y cómo la naturaleza de determinados jugadores te va a permitir que se den determinados contextos que ellos puedan terminar solucionando de forma natural, sin tener que estar luchando muchísimo contra dichas situaciones. Y esta situación yo creo que es un claro ejemplo de ello. Al final te condicionan para lo positivo, pero también luego te pueden terminar condicionando para, entre comillas, pudiéramos decir lo negativo, o para otro tipo de situaciones en los cuales no van a ser capaces de explorar espacios de solución de forma tan correcta como lo pueden llegar a hacer en determinado contexto. En esta situación, una vez Barkley se activa y viene dentro, podemos decir, existe la posibilidad ahora sí del pase sobre Buendía, porque prácticamente está quedando mano a mano. Pero lo cierto es que Barkley no es un futbolista que su pierna izquierda sea la dominante. Su dominante es la pierna derecha. Y al ser la pierna derecha, este es un pase que le queda un tanto más difícil. La acción continúa con un Lewis Dunk que va a intentar barrer para cortar dicha acción, pero el balón le va a terminar llegando a Joao Gómez. Si nos fijamos también en esta situación, cuando Joao Gómez va a interceptar dicho balón que queda dividido, Wilfred, el lateral holandés, que va a jugar como medio centro y que en el Brighton lo ha hecho como lateral, va a ir sobre él, y la situación ahora sí va a quedar con Joao Gómez llevándose el balón, pero si vemos en la imagen, Diego Gómez sobre la última línea. Es decir, Diego Gómez permite, con su, entre comillas, podemos decir, sacrificio defensivo, con esas ocasiones que puede llegar a tener a la hora de realizar determinados recorridos, permite regresar a esa última línea para que, en vez de quedar en una situación de un 3 contra 2 en ventaja ofensiva para el Aston Villa, quede en una especie de 3 contra 3, obligando a que Joao Gómez termine jugando fuera, y permitir también que Pascal Gross termine llegando y cargar el área con un jugador extra. Es decir, ese reajuste lo permite el propio hecho de tener al jugador. No creo de que Hülseler se haya inventado, no, en estas situaciones Diego Gómez vamos a reajustar por acá porque existe la posibilidad de que un balón dividido les quede en esta zona a Diego Gómez. No, simplemente la propia presencia de un jugador en estas zonas te va a permitir que este jugador sea capaz de encontrar estas respuestas.
como también te puede limitar en otro tipo de situaciones. Ahorita estaremos viendo una situación de reinicio por parte de este Brighton. Como decíamos, yo soy del criterio de que los equipos tú tienes que analizarlos según los entrenadores deseen construirlo, lógicamente partiendo del campo de las reflexiones que nosotros podamos llegar a hacernos y de cómo terminamos nosotros dentro de nuestro análisis construyendo dicho equipo, porque lo real es que no tenemos información de si realmente los pasos están yendo hacia ahí. Todo es una cuestión de subjetividad. Por ello, equipos como este Brighton, que son más posicionales en sus momentos con balón, equipos como este Brighton que le dan mayor preponderancia a lo que son los reinicios de juego, de forma preestablecida también, yo sí creo que uno como analista debería prestarle atención, debido a que los propios entrenadores de dichos equipos le terminan prestando atención. Debido a ello, en estas situaciones vamos a hablar de los reinicios del Brighton, y más que en una situación de reinicio se da el 2-0, pero también en estas situaciones de reinicio, por más que en todas no terminaron en gol como es de esperar, sí se vieron varias intencionalidades que tiene este equipo. Si nos fijamos, el Brighton está colocando a Buskovich, el central que llega del Tottenham, en el cambio por Van Hecke. O sea, en el cambio no, en la venta, las transferencias como se hicieron al final, la compra y venta, no sé si fue un intercambio directamente o si se vende un jugador y con el dinero se termina comprando el otro. Pero prácticamente es un hombre por hombre, un jugador fue de un equipo hacia el otro. Buskovich como central abierto y Donk también como central abierto. Por momentos puede llegar a ser un poco arriesgado e incluso hay una pérdida que en la que Buendía termina quedando mano a mano, pero el balón le queda para la pierna zurda y termina definiendo mal, porque tener los centrales abiertos te permite reajustar peor, por decirlo de alguna forma, el equipo se puede quedar más desequilibrado. Pero por otra parte, lo positivo que tiene es que estiras los recorridos rivales. Normalmente el balón se iniciaba desde el central Buskovich hacia Ben Brugger y se abría Buskovich. Ello que hacía, al primer pase darlo el central del lado de Buendía, termina movilizando un Buendía que tiene que ir sobre Ben Brugger con su carrera semicircular intentando tapar línea de pase fuera, pero Barkley iba a estar muy atento a Yari, y aquí es donde está la particularidad de este tipo de presión. Al final, al Barkley estar muy atento a Yari, significa que una vez el balón comienza a recorrer sobre Lewis Dunk, es Barkley, al tener ese +1 en última línea, como estaba viendo el Aston Villa, es Barkley el que tiene que ir fuera. Pero debido a la distancia, el hecho de estar amplio, Lewis Dunk hace que ese recorrido de Barkley sea un tanto más largo. Le permite a Lewis Dunk, por momento, controlar el balón, intentar conducir y comenzar a buscar jugadores de líneas superiores, o en otros casos aguantar la bola y girar nuevamente el juego con central, y en ese caso girarla ya hacia el otro sector con la primera línea muy amplia, es decir, las distancias de relación entre Barkley y Buendía. En esta situación también vemos que directamente se va sobre Lewis Dunk, pero por momentos Verbruggen buscaba activar directamente a Yari para provocar ese salto más cerquita de Barkley sobre Yari, movilizar a Barkley, entonces Barkley, a Yari como tercer hombre, intentar buscar fuera y directamente así eliminar a Barkley de elección, debido a que el tiempo no le iba a dar para recorrer dichos espacios. En esta situación, una vez Verbruggen encuentra directamente a Lewis Dunk, podemos ver cómo Lewis Dunk, mediante su pierna derecha, va a intentar buscar un pase largo a un Georginio Rutter, quien estaba constantemente atacando las espaldas rivales, porque dentro de la configuración de los ataques posicionales, tal como estaremos viendo ahorita, el encargado de estar constantemente estirando la línea defensiva rival, y de por momentos como estos en los que existiesen espacios y una posible conexión poseedor con el jugador que se desmarca en profundidad, Rutter, intentar encontrar dicho pase para que Rutter pueda llegar y pueda terminar ganando la espalda de las líneas defensivas y por ende generando acciones de peligro. En esta situación Rutter se la termina llevando, quedando mano a mano con Pau Torres, debido a que Lindelof previamente fue arrastrado por un Hanchehul, quien estuvo, y discúlpame la pronunciación, quien estuvo realmente moviéndose muy bien a la hora de activarse para encontrar un tercer hombre, a la hora también de arrastrar a uno de los centrales y dejar a Rutter en situaciones de mano a mano. Esta situación termina con De Kuyper, quien partía como volante externo por izquierda, llegando al área y haciendo el gol. Este gol iba a ser el 2-0. Realmente se da una consecución de errores por parte del Aston Villa en situaciones de salida.
El árbitro también desde el inicio sacando tarjetas amarillas termina condicionando también el quehacer quizás de los jugadores de visitantes, los jugadores dirigidos por Unai Emery, pero ello no quita el mérito que pueda llegar a tener este Brighton dentro de lo que fue este encuentro que realmente estuvieron dominando. Ahora vamos con la última imagen y es las intenciones en los ataques posicionales del Brighton. Estas intenciones iban a estar marcadas siempre por la presencia de 3 jugadores en primera línea. ¿Dónde está lo llamativo? Esos 3 jugadores en primera línea normalmente siempre iban a ser Lewis Dunk, Vuskovic, que en estos momentos Vuskovic y Lewis Dunk están con la posición intercambiada, pero vemos a Gross metiéndose sobre esa primera línea. Al final, dentro del sector derecho, con la presencia de ese triángulo entre Whitfield, Diego Gómez y Pascal Gross, iba a haber muchísima rotación. Eso sí, sobre primera línea iba a estar por momentos Whitfield como una especie de lateral bajo, tercer central, y Pascal Gross alternaría yendo sobre primera línea, estando como jugador alto, es decir, como mediapunta alto, fijando intervalos, o por momentos yendo a pasillo exterior. Whitfield iba a estar como central, como tercer central o lateral bajo por derecha, o como jugador amplio, pero nunca iría al espacio como media punta, mientras que Diego Gómez se podía mover en el espacio como media punta o directamente en la posición desde la cual él partía como volante por derecha, pero nunca estaría sobre primera línea. Al final no es un futbolista que tenga capacidades desde el pase. Dentro de dicha ocupación, dentro de dichas intenciones posicionales, vemos cómo Hasenhüttl iba a estar constantemente moviéndose, ofreciendo líneas de pase para activarse como tercer hombro, para encontrar a los mediocentros y que estos fuesen capaces de girar. Y vemos cómo en esta situación es Boskagli, el lateral izquierdo, el que se metía adentro como una especie de mediocentro, una especie por momentos de interior, porque en esta situación vemos que se hace una especie de 3-3 con 3 más 3, con, entre comillas, podríamos decir 2 interiores, Boskagli un poco más hundido y Hasenhüttl al final intercambiando un poco más de alturas y demás, intercambiando ejes, porque podía venir el sector izquierdo, podía ir el sector derecho. Y vemos Diego Gómez metido sobre el intervalo. Un Diego Gómez que al estar metido sobre el intervalo iba a fijar nuevamente a Pau Torres para que en este momento fuese Rutter el que quedase mano a mano contra Lindelof. Es decir, encontrar un jugador siempre que estuviese fijando intervalo sobre el intervalo para fijar a central de dicho lado, liberar las carreras de Rutter y por otra parte permitir a Hasenhüttl que por momento se moviese más acercándose a las zonas de balón para lograr activarse y a partir de ahí encadenar unas secuencias de pase que provocasen saltos rivales y liberasen aún más esas posibles ayudas sobre última línea defensiva. La siguiente imagen es la que en un ataque posicional desde el cual nace la acción del 3-0. Sabemos que el Aston Villa dentro de ese 4-4-2 es un equipo que coloca jugadores sobre última línea, sobre todo cuando se abre intervalo central, lateral y en medio centro o allí. Pero es un equipo que opta por bascular. ¿Qué sucede? Cuando la ocupación espacial del rival, los ataques posicionales se dan con jugadores amplios y a la vez son capaces de encadenar buenas secuencias de pases desde dentro, pases que se den mediante relaciones más fluidas, más cercanas, que emerjan más de las soluciones técnicas que pueden llegar a tener los jugadores en espacios cortos o en casos como estos en el que las distancias no son las más cortas, pero la utilización de sus principios de juego y demás, como pueden llegar a ser los principios de juego, que pueden llegar a ser las activaciones de terceros hombres, herramientas también como pueda llegar a ser en este caso como estamos mostrando, jugadores haciendo también un poco como que contramovimiento para poder liberar nuevas líneas de pase. Si se logra la secuencia de determinados pases también un poco desde dentro o el atraer hacia un sector y luego contar con futbolistas como en este caso va a ser Vuskovic, que una vez el balón comienza a recorrer sobre él, detecta que Pascal Gross está fijando dentro, está Rutter entre el intervalo de los centrales y está Hasenhüttl también atacando última línea, es decir, De Cuyper está prácticamente solo en banda, amplio, un futbolista que casi siempre iba a estar amplio. ¿Para qué? Para que sucedieran en situaciones como esta, en las cuales una vez un jugador podía recibir con tiempo, como podemos ver acá Vuskovic, poder girar el juego, Hasenhüttl detecta muy bien la acción, rompe para que Cash no pueda ir fuera rápidamente, sino que previamente tenga que venir dentro, permitir que el balón recorra, llega De Cuyper y De Cuyper sea capaz de activar esa pierna izquierda, enviando un centro hacia el segundo poste y
un centro que iba a enviar él, que lo hace de forma muy precisa, lo resuelve muy rápido, pero que lo iba a estar enviando él porque no tenía marcas directamente sobre él, debido a que no le daba tiempo a los jugadores de Aston Villa que ajustar yendo fuera. Pero que lo llamativo acá es cómo el Brighton termina atacando zonas de remate en un 3 contra 2. Porque si vemos, Lindelof no está tomando como referencia a Hanchelwood. Es decir, no está haciendo que la situación sea un 3 contra 3 en área y que al menos pueda intentar resolverse, entre comillas, podríamos decir de forma más razonable. Porque lo cierto es que una vez el balón comienza a recorrer hacia el segundo poste, Diego Gómez, que en estas situaciones se le da muy bien yendo a atacar área, gana el balón aéreo y envía un cabezazo hacia un Heisenberg que iba a estar luego llegando hacia en lo que en esta imagen es el primer poste. Iba a terminar llegando solo porque Lindelof había perdido la referencia. Porque Lindelof estaba quedando lejano de Heisenberg. Es decir, una situación que podía haberse resuelto como una especie de 3 contra 3 termina resolviéndose como un 3 contra 2 en superioridad numérica para el Brighton. Y ello provocó el 3-0. Inmediatamente 30 segundos después viene el 4-0 y game over. El partido ya había finalizado. Duró 35 minutos el partido, 37 minutos, y el Brighton tuvo una victoria aplastante. Y creo que es un partido que deja varios mensajes también para los dirigidos por Emery. Y me gustaría ver cómo esta línea defensiva se termina restableciendo también a lo largo de la temporada y qué tipo de comportamientos va a terminar buscando dentro de su propia estructura. Bueno amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Pensé que realmente iba a ser un tanto más corto, pero lo cierto es que cuando hablamos sobre el juego nos terminamos siempre involucrando dentro de las reflexiones que puedan terminar saliendo, y siempre el deseo de compartir lo que podemos ver nosotros desde este lado siempre es algo que terminamos disfrutando muchísimo. Recordar que a lo largo de esta semana estuvimos también realizando análisis, no específicamente sobre la Supercopa entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund con el rol de Nathaniel Brown. También estuvo analizando la relación que está emergiendo dentro del conjunto colchonero entre Holman y Kangin Lee. Ambos videos estarán fijados ahora una vez finalice este. Simplemente tienes que apretar el botón del que deseas ver y directamente accederás al vídeo. Y nosotros, bueno, ahorita también con este vídeo que estamos publicando sobre la Premier League, porque nuestro objetivo final es seguir a los equipos que disfrutan ustedes y los cuales también esperamos disfrutar nosotros a lo largo de la temporada. Espero que lo hayan disfrutado.